Ha tenido la enorme gentileza de atendernos Gastón Kelly, que es jefe de desarrollo humano en la Fundación Libertad y Progreso, Grandes Amigos, con enorme prestigio en todos sus trabajos, la Fundación, para hablar de... estamos en la semana, podemos decirle, de la alfabetización, y yo pensaba que cuando yo cursé mi primaria y mi secundaria era muy importante alfabetizar, pero me da la impresión, me va a corregir un especialista como Gastón, que hoy no alcanza. Es decir, hoy si pensamos que la educación es una cantidad de saberes que planean para que cuando tengamos 18 salgamos al mercado o a capacitarnos más o a buscar nuestro primer trabajo, bueno, hoy no alcanza con alfabetizar, hay que dar otros instrumentos que en algunos casos son muy sofisticados, son muy distintos a los de mi época, pero me parece que es solamente hoy, antes por ahí alcanzaba con alfabetizar, ¿no? Con saber leer y escribir. De hecho, nuestras generaciones, nuestros antepasados, con eso tiraban, tenían un oficio y construían países como nuestro, grande, ¿no? Por cierto, con mucho esfuerzo y con mucho trabajo. Hoy es el primer paso, ¿no? Gastón, ¿cómo estás? Ignacio Riverol saluda, buenas tardes. Buenas tardes, Ignacio. Un gusto y bueno, muchas gracias por su tiempo. No, Te al contrario. escuchaba y Sí, ¿qué lo primero que se pensás? me venía a la cabeza era que desgraciadamente tenemos que volver a la alfabetización, no te digo como cuando estaba Sarmiento, pero bastante cerca. La verdad que los números hoy de Argentina son preocupantes, no solamente cuando lo vemos internamente, sino también cuando nos comparamos con el resto de los países, estamos considerablemente este atrás si nos comparamos con Uruguay o con Chile o no con países vecinos, no, ni te digo que vayamos con Japón o Dinamarca, nos comparándonos con los vecinos. Desgraciadamente lo que hay que hacer es sentarse a que los chicos sí vuelvan a leer, este practiquen la escritura. Hoy el dato que nosotros tenemos, que bueno, en realidad es el mismo que tiene todo el mundo, ¿no? Si vos buscas el censo del 2022, el censo te dice que somos un país básicamente libre de analfabetismo, que solamente el 1,9% de la población no sabe leer ni escribir, pero después cuando vas a los resultados de las pruebas de la Aprender Alfabetización 2024, ves que no es tan así. Tenemos un 11,6% de los alumnos de tercer grado que apenas se inician la lectura de textos simples. Y eso obviamente después se traspola al secundario, ¿viste? Porque como hoy ya no se repite, pasas al secundario ahí sin leer y sin escribir, y después los chicos deberían por lo menos de avanzar a, a la facultad. Y por ejemplo el año pasado, el índice del año pasado, o de este año, ahora no me acuerdo bien cuál, si fue el año pasado de los chicos, o sea, de la población que debería de arrancar la facultad, chicos de entre 18 y 24 años, solamente un 14% de esa población arrancó una carrera universitaria, por primera vez. Después hubo varios que cambiaron. Pero entonces estamos viendo que hay un problema muy grande, ¿no? Porque el chico que llega a tercer grado sin leer bien, y después pasa el año, pasa ahí sin saber leer muy bien, y de a poco se nos va perdiendo esa cultura, y de a poco se nos va perdiendo un poco la generación de talento, la posibilidad de ascender por la educación, que eso fue durante muchos años algo lindo que tuvo la Argentina, que a través de la educación, el famoso mi hijo el doctor, era así. Yo lo veo en casos de mis familiares, mi papá, mi mamá, nacieron por ahí en lugares este, no acomodados, y a base de educación, a base de esfuerzo, a mis hermanos y a mí nos dieron un presente, una vida espectacular. Eh, la verdad que hay un problema muy grande, y sobre todo eso se ve cuando vos separás. Toda la educación es pública, ¿no? En la Argentina. Mm. Solamente que vos tenés algunos que los administra el Estado De y gestión otros que privada y los de gestión, claro. administra, exactamente, pero todo es público. Pero sí, bueno, hay una diferencia con el fondo con el que viene cada uno, ¿no? Porque si vos ahí dividís, en las escuelas de gestión estatal, el 14,3 no sabe, este, tiene problemas para leer.
contra el 4,1 en la gestión privada. Entonces, ahí también hay como una pequeña diferencia, aunque el sistema es el mismo para todos, ¿sí? Acá todas las escuelas de la provincia de Buenos Aires, por poner un ejemplo, les baja la dinámica el Ministerio de Educación. Entonces puedes tener el colegio más caro que se te ponga en la cabeza, zona norte o donde sea, y el más pobre también de donde sea, o si ya sea del conurbano o de Coronel Pringles, a todos les baja el mismo método de educación. Lo que tienen los colegios privados es que vienen chicos de ambientes más alfabetizadores, que es lo que se entiende, Claro, que son entendido. el espacio alfabetizador es un espacio donde el chico está con sus padres y desde que ve a sus padres los ve leer, sus padres les leen, sus papás les hablan, parece una pavada, pero no en todas las casas pasa, que hay contacto visual y que el chico ve como el papá o la mamá o quien sea les habla y modula y les usa palabras, buenas palabras, ricas, que te lleven a jugar a la naturaleza, que te lleven a un museo a ver un cuadro, por más que no entiendan lo que está viendo, que bueno, a mí me pasa a los 33, que veo un cuadro y no entiendo lo que me quieren decir, pero eso también ayuda. En los casos de los colegios de gestión estatal, esas cosas no pasan. Entonces, hay un problema muy grande, que viene un poco desde las familias y que viene desde muy atrás, ¿no? Viene desde la primera infancia. Nosotros, y si querés con esto hago una pausa por si quieres hacer una pregunta, pues yo me mando a hablar. Nosotros desde Libertad y Progreso sostenemos que un gobierno, sea cual sea, no tiene políticas, ¿cómo se llama?, para prevenir, tiene que hacer políticas para reparar. Claro, Entonces, exactamente. hoy vos tenés miles y miles de políticas para reparar que los chicos de tercer grado no saben leer como corresponde. Tenés que hacer políticas y tenés que dedicarle presupuesto y tiempo a políticas para combatir el ausentismo, para combatir la repitencia, para repetir el abandono escolar, y así sucesivamente estás buscando como parches que vayan tapando. Si vamos a la primera infancia, que a veces se toma como que bueno, con los chicos se acomoda fácil, no se acomoda fácil. Y es el momento más importante para aplicar, porque es el momento en el que los chicos, en la primera infancia, o sea que desde el embarazo hasta los 3 años, el cerebro crece en el 80% de lo que va a crecer en toda su vida. Y Gastón, sí, varias preguntas, ¿no? La primera, el sistema educativo, sea de gestión privada o pública, ¿no? Tal cual está concebido hoy. Los que se escucha mucho en los chicos, no importa el nivel, es que es aburrido, que es viejo, que atrasa. Uno, dos. ¿Cómo influye que se han repartido, inclusive en lugares que no había electricidad hace años, ¿no? Las famosas computadoras, muchas veces con un acto clientelar o populista, pero bueno, se repartieron. Los teléfonos, las mini computadoras que son los teléfonos, la era digital y ahora la IA, todo eso junto, ¿no? Desde me aburro hasta tengo un montón de, hago clic y tengo una pregunta, una respuesta, un tema, la IA me elabora una lección, me elabora una... Es decir, de la época mía que teníamos que, había libros que no sé, por ejemplo, yo la primera vez que leí, mío, de mi propiedad, la historia de San Martín y de la emancipación americana de Bartolomé Mitre fue cuando estaba en Radio Rivadavia en los 80 y salió una edición de lujo porque no se había reeditado más. Entonces yo lo vi en una biblioteca. Cuando lo tuve no lo podía creer, una edición de lujo con la mejor intercambio epistolar de San Martín, con la historia de la independencia de San Martín, etcétera, etcétera. Yo tenía que ir a bibliotecas, y era de un buen colegio, yo tenía que ir a bibliotecas, porque los libros no se conseguían ni comprándolos siquiera. Yo tenía que leer, y leía, y tengo no sé cuántos libros. Ahora, hoy ni siquiera están desapareciendo puestos de diario, ¿ves? Te voy como sumando cosas, ¿no? Es decir, ahí hay como un cambio muy grande, porque no hay que usar soporte de papel, en general ya no te mandan cosas en papel. Es decir, ¿cómo armonizás todo esto? ¿No? Yo te hice una pregunta global, ¿por qué lo que se escucha todo el tiempo? Y al mismo tiempo ves que una famosa automotriz hace unos años quería tomar gente y le daban, no sabían leer ni instrucciones, ni el diario, ¿no? Tipos que podían ser técnicos. Entonces, ¿cómo me amalgamas todo esto? bueno, un montón dijiste. Vamos para ir para tratar de hacerlo por partes. Por un lado, vamos a la educación que vos dices, los chicos se aburren y
Nosotros lo que pensamos es que la educación tiene que estar más pensada para los chicos. No hay una sola carrera educativa, una sola trayectoria educativa. Cada trayectoria educativa corresponde a cada uno de los chicos. Nosotros necesitamos son escuelas, hay colegios, clases que tienen 40, 50 chicos. Entonces vos es imposible que vos puedas estar atento y cercano a tus alumnos para entender bien qué es lo que esa persona está necesitando. Necesitamos son maestros que puedan estar más cerca de sus alumnos, directivos que estén más conscientes de lo que es la comunidad, de lo que es la familia de cada uno de los chicos, para poder darle a este alumno la mejor trayectoria posible. Obviamente, si tienes 60 alumnos, no puedes hacer 60 trayectorias. No, pero más de los 60, la mitad o más están con el teléfono y no te dan ni pelota. Porque lo ves, muchos veces ya empiezan a sacar los teléfonos porque, digamos, si no, ni miran, ni lo escuchan al profesor. Eso es otro tema bastante preocupante. Punto 1, hemos tomado y considerado que la tecnología es la salvación. Y la verdad es que no es tan así, ¿no? Como decía ayer, le dimos las computadoras, le dimos teléfono. María Montessori, una pedagoga que nació hace 50 años, hablaba mucho de los ambientes preparados, en la importancia de la educación. Sí. O sea, que yo veo que está muy de moda, ¿viste? Las sillas chiquitas de su altura, la mesa. Lo que vos tenés que tener ella habla de un triángulo, ¿no? El adulto que guía, un ambiente preparado para aprender y el alumno, ¿no? Como que esas tres cosas tienen que ir hablando y sincronizándose constantemente para que la experiencia del chico sea la mejor posible. Hoy es como que, bueno, los teléfonos y la IA es la solución, entonces que usen así a como se les dé la gana, Sí. y está demostrando todos los días que la educación está atrofiando los cerebros. ¿Por qué? Porque los chicos ven, hoy está muy de moda, los reels de Instagram, los videos cortos de TikTok, todo eso, que el 74% de los chicos de tercer grado usa eso como hobby. Sí. Eso, lo ves todo el tiempo, en los adolescentes también, o sea, primaria y secundaria. Lo ves marcadamente, eso es muy preocupante. Entonces, ¿eso qué te genera? Que bueno, te limita que vos entonces ya no puedes mantener la atención más de 10 segundos. Que no tampoco aprendes a leer y hablar, porque son todos videos, sobre todo con los más chicos, esto que hablábamos de paso alfabetizador, de ver el cara a cara a la persona hablando, modulando, eso con un TikTok no lo ves. Y es también es el chupete electrónico, ¿viste? Como le dicen ahora mucho los abuelos. Sí. Yo tengo una hija justamente de un año y sí, a veces yo reconozco que es muy tentadora, a veces, sabes que le clavo el teléfono un rato y que se quede quieta, pero al otro lado, en mi caso particular, sé que lo que estoy haciendo es atrofiarle el cerebro, porque no genera un ida y vuelta. Los chicos necesitan generar ida y vuelta con el adulto, necesitan libros, necesitan ver que los adultos leen. Yo, en ese sentido, digo que está mal. Obviamente uno tiene que saber usar la inteligencia artificial, porque es una herramienta ahora. Hoy en día negar la inteligencia artificial, negar lo que puedes hacer con ChatGPT, con Gemini, con todos esos, sería un necio si te dijera que no sirve para nada. Pero también hay que ver lo que ha pasado en otros lugares, que hoy ya te dicen, che, no, nosotros retrocedemos en lo que hicimos, aceptamos que cometimos un error. Dinamarca, por ejemplo, empezó a repartir tablets por todos lados, y ahora dijeron, no, pará, nos estamos equivocando, los chicos no están aprendiendo como deberían, y ahora recién a partir de los 16 años pueden tener redes sociales en algunos países nórdicos. Para mí el tema ahí es aprender a usar las tablets como una manera de aprender y de educar y de buscar información, pero también hay que generar cierta masa crítica en los chicos. Esto de que ahora, viste, vos le pedís a la inteligencia artificial, redactame una carta para pedir un préstamo al banco y tú te da todo, vos le tenés que dar la información, sino a nosotros, que fuimos a un colegio donde nos hacían escribir ensayos todas las semanas, nos hacían leer libros, que esto, que lo otro, recurrimos a eso. Chicos que no tienen el hábito de leer una hoja de papel, un libro de papel, es muy difícil. Ahí yo lo que nosotros creemos es que la educación tiene que volver un poco más a ser comandada por las escuelas, que las escuelas tienen que tener
que son las que tienen ese vínculo constante con el chico y con las familias, y empezar a generar los planes educativos adaptándose a la trayectoria de la comunidad que tienen. ¿Y hay alguien que esté Yo entiendo que estudiando eso, Gastón, que esté estudiándolo a nivel oficial o privado, que esté pensando, digamos, alguien tiene que pensar cómo hacer la educación del futuro y si no vamos a generar una nueva clase de analfabetos, ¿no? Estos que no saben expresar, que no saben leer, que no pueden leer un manual de instrucciones, etcétera. ¿Hay alguien pensando, en Argentina, ¿no? O en el mundo seguro, acá no sé, ¿hay alguien pensando en eso? sí, sí. Hay mucha gente en particular, hay muchas universidades, sobre todo privadas, que tienen como su área de educación donde investigan y proponen. Hay muchas ONG que están trabajando en el terreno. Bueno, nosotros mismos hoy, hace un tiempo que Libertad y Progreso entendió que la economía se puede ajustar más o menos para que no, viste, a bajar un poco más la inflación, acomodar algunos números, pero que si no tenés el capital humano adecuado, em, la cosa se pone difícil. Y nosotros hoy en ese sentido también estamos empezando a trabajar, empezar a contactarnos más en distintas áreas de escuelas de educación, con ONGs, porque también necesitamos trabajar mucho más articulado. El problema es muy grande y hay lugar para todo el que se quiera meter, hay lugar, porque la educación hoy está en un estado tan preocupante que todas las manos hoy son pocas. A pensar que a mí me decían, Este, bueno, no, pues, no hable, no lee el diario. Hoy sería una bendición que los chicos lean el diario, ¿no? Y que hablen entre ellos, porque no hablan. Vos ves reunión de chicos con los teléfonos y no hablan. Ves reunión de pareja con los teléfonos y no hablan. Ves gente en los bares con los teléfonos y no hablan. Ves gente reunida, importante, con los teléfonos y no hablan. Nadie lee el diario porque bueno, sí, no, no es in el papel. Entonces yo digo, y en mi época, no, Rivero no hable. Yo me la pasé siempre hablando, fui un charlatán, pero siempre podía atender. Como tenía una oreja en la clase, entonces ya no me decían qué estaba diciendo, porque siempre les decía tal cosa. Pero yo me la pasaba hablando, me iba al fondo y hablaba. Ahora, y leíamos el diario. Es más, yo editaba un diario en la escuela, pero digo, ojalá hoy pasara eso, y no pasa eso. Y en mi época era un demérito. Yo tenía prohibido usar calculadora, no podía, y cuando terminé la escuela secundaria apareció la primera Commodore. Mirá lo que te hablo yo, ¿no? Yo no podía ni en mi casa nos prohibían hacer cuentas con máquina en casa. Yo soy bastante tronco, me cuesta matemática, pero hago buenas cuentas en papel, porque me la pasé haciendo la vida, primaria y secundaria, cuentas en papel, porque no me dejaban usar calculadora. Fíjate hoy. sí. Hoy, bueno, hay, como bien dijiste vos, es un tema muy coyuntural que atraviesa a toda la sociedad y a todas las edades. Lo coincido, hace unas semanas fue el cumpleaños de mi sobrina y estaban todos sentados a la mesa ¿Viste? con el teléfono jugando. Y decís, che, son 6 chicos de 10 años, ¿no? Tenés que estar dando vuelta a la casa, jugando a las escondidas, corriendo por todos lados, ¿no? Pero ahí también la educación, el principal espacio de educación es la familia. Y en esto no quiero criticar a nadie, porque no me compete, pero sí ahí yo creo que los adultos, mucho, sobre todo el adulto cuidador, viste, que tiene un chico a su cuidado, porque es el hijo por lo que sea, también tiene que tener cuidado y tiene que darse cuenta uno mismo, que a veces es muy difícil, el uso excesivo ya de las pantallas, de la tecnología, de no leer. De nuevo, volvemos al espacio alfabetizador. El chico ve que los papás están todo el día con el teléfono, por ahí están trabajando, y el chico va a entender que eso es un valor y que el teléfono está buenísimo, entonces después va a venir y te va a robar. Algo que también pensaba cuando empezaste a hablar vos. El cerebro humano es el mismo, hace años y años. O sea, el cerebro no cambió en absoluto. Lo que cambia es con lo que vos lo haces interactuar. Si vos no lo haces interactuar con libros, y no va a usar libros, no va a estar acostumbrado a leer, que es lo que nos está pasando hoy. Si Claro. vos no lo haces interactuar, no lo haces escribir, hoy los chicos no saben escribir. Si usan el teléfono o la computadora, Hola, no ya. están acostumbrados. La conexión neuronal de la mano que se mueve, que dibuja la letra, porque está haciendo algo más grande, esas conexiones son valiosísimas.
de nuevo, con la calculadora, a mí me pasa un poco con lo parecido, eso también bastante malo. Me acuerdo que en el colegio nos repetían, no vas a tener toda tu vida una calculadora. Bueno, de repente sí, porque los teléfonos tienen todo Claro. lo que Yo no, porque a mí necesitamos. no me dejaban, con lo cual o lo hacía y además nos aplazaban por, Pero, viene el procedimiento, van la cuenta y era mal. Hoy te aceptan, digamos, era todo distinto en mi época. No digo fuera mejor, era distinto. Ahora, lo que sí, veo lo que también, yo te digo es que también es necesario ahí entender que, bueno, no somos ajenos a la sociedad en la que vivimos. claro, Entonces, yo te dejo usar, alternar por ahí. No, hoy puedes usar calculadora, hoy no, como, viste, ir midiendo. Yo te doy la tablet para que la uses, usar la inteligencia artificial si querés, pero bueno, también mostrame que usaste un libro, o durante la clase usamos este libro, pero después te damos tarea para que pase una IA. Hay que buscarle también esa manera de, no podemos pensar o decir, che, bueno, vamos a volver a lo que se hacía hace años. Pues hoy la escuela está muy atrasada. ahí Cuando está el lees tema. lo que baja la ley educativa, hay un cuento muy divertido que dice que hay un tipo que al final del siglo XIX lo congelan y lo liberan en el siglo XXI, y que el tipo sale y ve por todos lados unos autos, la gente hablando con algo raro por el teléfono, el tipo no entendía nada, rascacielos, hasta que ahí en el momento de desesperación terminó dentro de una escuela pública y ahí se tranquilizó, porque había un pizarrón, una maestra con una tiza, los pupitres, los chicos todos vestidos igual, como del siglo XIX a Claro, las sigue cosas son igual, está todo idénticas. igual, claro, está atrasado. Bien. Ahora, en el mundo, Entonces, ¿no? Se habla de Corea, de Irlanda, de China, que tiene un estándar inclusive distinto en Estados Unidos por cómo califican experiencias exitosas, ¿no? Irlanda, Corea del Sur, la Corea Libre, China, bueno, otros países que son ejemplares. Finlandia, países escandinavos. ¿Hay algún modelo, algún paradigma nuevo? ¿Dónde nos podemos mirar o comparar, digamos, hacer educación comparada? bueno, sí, claramente con todos los que nombraste, son para seguir, para ver. España, sobre todo en Cataluña, también tiene cosas muy buenas. Hay una tendencia grande a devolver a la escuela esa preponderancia de el vínculo de los directivos, el vínculo con los alumnos. Hay escuelas en Estados Unidos donde a fin del trimestre o al fin de año los alumnos evalúan a los profesores. Huh, Y si el profesor está mal rankeado, bueno, capaz que hasta lo termina despidiendo de la escuela, porque entiende, eso es un trabajo muy fino también, ¿no? No lo puedes hacer de un día a la mañana. no. Lo que nosotros, el primer paso es devolverle a los colegios la libertad de poder trabajar como ellos crean que es mejor. Entonces, che, ¿sabes qué? Agarramos a todos los de educación privada, que vos ya les cediste a ellos la gestión, cédeselas por entero, no lo obligues a ese colegio a hacer lo mismo que hace un colegio de estatal de otro lado. Generalmente esos colegios tienen muy buenos profesores, muy buenos pedagogos, pueden hacer planes de alfabetización espectaculares. Bueno, confía en ellos, después que te rindan los resultados. Y según cómo están los resultados, ves si te metes más o menos. Pero hoy lo principal, y lo que están teniendo muchos colegios, es que el Estado se está retirando de adentro de la escuela. Claro. Hoy la Argentina, ¿ves? Desde los ministerios de educación de las distintas jurisdicciones, te baja, dice, tenés que hacer esto, así, así y así. Y te mandan los inspectores a controlar que vos estás haciendo eso. Ya hablábamos, ¿viste? Con las escuelas privadas acá de la Ciudad de Buenos Aires. Digo, ¿qué necesitan ustedes para rendir mejor? Y que el Estado salga de dentro del colegio. Mirá, qué Este, dato ese. Y por último, algo que es muy, muy, muy preocupante, que no existía en mi época, no sé en la tuya, en la época, seguro que no. La familia todavía se conservaba, hoy está semi-destruida, muy horadada. Eh, Luego no existía el peligro gravísimo de la droga que existe hoy, la violencia, las armas en las escuelas. O sea, hay una serie de factores nuevos, muy destructivos del tejido social argentino, que llegan a la escuela, ¿no? Entonces, ese es un nuevo mal. ¿Cómo lo ves eso? no, de nuevo coincido. Nosotros estuvimos ayer, estamos filmando un documental con una fundación en José Cepaz y están ahí inmersos en los barrios de José Cepaz
y todos estos problemas están, viste, padres que Sí, no saben cómo ser padres, madres adolescentes que no saben qué tienen que hacer, que están muertas de miedo, sí, muchos padres con consumo de drogas que obviamente se hijos, y ahí de nuevo el Estado tiene, el Estado a veces está muy presente en cosas en las que no tendría que estar tan presente, como hablábamos recién con los temas educativos y qué estudias en qué momento y cuándo, y deja de lado responsabilidades más primarias. Entonces nosotros creemos que, sobre todo en estos momentos tan importantes de la vida, pensar en una política más de el Estado, sobre todo los estados municipales, que son los que están en el territorio, ¿no? Que son los que están cerca de estos conflictos. Pues los estados municipales coordinando un poco más con los distintos sectores de la sociedad para trabajar un poco más con las familias, hacer los acompañamientos que corresponden. Pero bueno, ahí también es un problema muchísimo sí, más sí. grande de cómo está ingresando la droga acá, los espacios de violencia, y desgraciadamente también lo estamos viendo en muchos lugares, pero también es un tema de, yo una vez ayudaba hace unos años, yo en un comedor comunitario, y una mamá me decía, pero mira que yo le pego mucho menos de lo que me pegaban a mí. Uf, Entonces, como Dios me libre. eso es muy difícil también de trabajar. Eso uno le gustaría que también lo trabajen mucho más esto de las escuelas o los centros de primera infancia a donde van los chicos. Dios me Pero si libre. vos, de nuevo, si vos tenés 50 chicos por aula y no podés tener esa cosa más personalizada para cada chico para hacer un seguimiento, tampoco te digo que tengas 10, pero yo me acuerdo, por ejemplo, en mi colegio éramos un solo curso de 22. O sea, cada profesor se conocía toda la historia de cada uno de los chicos, de cada uno de mí y de mis compañeros. Claro. Entonces, pues, otro vínculo, ¿viste? El director de estudios nos conocía de memoria, el rector también, entonces cuando había un problema, como que bueno, no trataban a todos, eran justos, obviamente, pero también como que entendían la particularidad o el momento de cada uno. Y eso te va acompañando y te va generando otra dinámica más familiar también en el ambiente educativo. Pero Gastón, hoy se echó a las familias exactamente. Además que está de los bastante... colegios y se tira abajo a la familia. Se ve Uf, hoy los datos los números de, ¿cómo se llama? Se me fue el nombre, de natalidad, ¿viste? Hoy la familia está muy lastimada. están Este, cerrando maternidades en los hospitales públicos inclusive. Y la última, ¿cómo las escuelas influyó? públicas, perdón, las escuelas públicas hoy no saben qué hacer y las privadas tampoco, no saben qué hacer con los jardines de infantes que abrieron. Hoy yo vivo en Capital, y los colegios de Capital, los que antes eran solamente de mujeres, se hacen mixtos, y eso es principalmente porque no tienen chicos para sentar en los bancos, más que nada. Muchos también habrán pensado y querrán actualizarse quizás. Yo no estoy en contra de la educación que sea solamente de hombres o solamente de mujeres, al contrario. Y que sea un colegio que lo quiera hacer y hay gente que está dispuesto a ir, perfecto. Pero lo hacen porque no tienen chicos. Algunas escuelas están dando una parte para que hagan geriátricos, como cada vez hay más viejos, más gente grande, perdón, y cada vez menos chicos, es como, o sea, resulta más plan tener un geriátrico, un hogar de día que la escuela. Qué espanto. Y la última, ¿cómo influyó Sí. la pandemia? Acá se hubo una lucha, la ciudad luchó para mantener las escuelas abiertas, otros distritos no, y mentían que se morían los todo mentira, pero bueno, pero acá pudimos mantener los colegios abiertos y eso dio, pero yo ahí perdimos, muchos chicos perdieron el tren, ¿no? Yo lo vi Muchos eso, chicos, ¿no? Me parece muchos que chicos. es, claro, ¿no? El tema. Muchos chicos por lo que hablábamos recién, los chicos mirando la computadora, que se... obviamente un desafío para todos, ¿no? Para los maestros también, el maestro nunca usó el Zoom y de repente está tratando de que 20 chicos, 40, lo que sean, le presten atención por Zoom desde la casa. No todos tienen una buena conexión Sí, a increíble. conexión a internet, no todos tienen buenos celulares o cosas este, para poder presenciar la escuela, pero eso dañó mucho a la sociedad, desató muchos problemas de temas emocionales. La educación emocional es realmente importante. Tenemos una cantidad increíble de chicos adolescentes que no encuentran motivación, no encuentran salida. Yo adolescente es un tema. Sí, Nosotros obviamente no podemos abarcar todos todo el tiempo, pero eso, por eso también creemos que es importante que todos los que estamos metidos en el tema trabajemos en conjunto.
pero chicos que no tenían el apoyo para ir de las familias para leer, para escribir, estaban todo el día con la computadora, con la tablet. Eso es mucho terreno perdido, mucho terreno. Terrible. Los chicos se acostumbraron a estar encerrados en la casa. Y los chicos no salen hoy a jugar al jardín. Yo entrenaba al rugby antes. Y un papá que me decía, no sé si le gustó el rugby o no, pero si yo lo dejo en mi casa, se encierra en el cuarto a jugar con la tablet. Habla con los compañeros del colegio, pero está encerrado en la tablet y no te pisa el pasto, no te hace un deporte. Y esos eran todos chicos que tenían 4 o 5 años cuando fue la pandemia, y ahora tenían 7, 8. Hay muchas cosas que se fueron perdiendo, y por eso nosotros creemos que es importante volver a darle a la familia el rol protagónico que se merece. Y después, en el sistema educativo, yo no te voy a decir, che, es este sistema, pero sí darle a los colegios la libertad de poder entender por dónde están yendo las necesidades de cada uno de los chicos. Mira, tenemos muchos chicos que en las casas no le hablan. Bueno, entonces capaz que el sistema de alfabetización que tiene No esa le provincia, hablan, ese es chico decir, no, a ese no le chico no hablan le los sirve. padres, no le hablan, no hay No, porque trabajan, porque están poco en la casa, algunos porque no saben de la importancia. He escuchado de casos de gente, sí es verdad que, y no con ánimo de discriminar, pero muchas veces también depende del estrato social. Pero casos de padres que dicen, no, si no entiende lo que yo le muestro en el cuaderno o en el libro, yo lo siento verte él, que además se queda tranquilo. Te lo escuché 1000 veces. Pero el chico no tiene interacción necesaria como para desarrollar los canales en el cerebro. Y eso es un tema también muy grande. Y, Es amplísimo. Y yo te agradezco mucho, Gastón, primero la preocupación, la capacitación y el conocimiento, el esfuerzo que haces porque sos un profesional joven, ya ocupándote. Lo que dijiste del Estado en la escuela es muy impactante, ¿no? Saquemos al Estado de la escuela, hay otros que lo quieren meter más todavía, ¿no? Imagínate. Así no fue. Y por mira, si algún día supuesto, estás claro, aburrido, sí. donde estás aburrido, mira, te querés divertir un rato, agarrá la ley de educación de la provincia de Buenos Aires. No, 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 es inentendible. No, yo los Es un siglos. papelón, ¿viste? Bajan, sobre todo ya no es solamente el control, es lo que la ideología que están bajando, Es un horror, por eso no, ¿viste? sí, no, yo lo padezco, lo he padecido, sí, sí. No, tienes que tener un enfoque, o sea, en Temperley, yo soy de Adrogué, en Adrogué un enfoque de los pueblos originarios, que esto y lo otro, no tiene nada que ver, pueblo originario con Adrogué, no hay ni uno. ¿Por qué me obligás al colegio a que tenga un enfoque orientado a esto? No, porque de la patria grande Sí, estaban y los la justicia Quilmes ahí, ¿no? Porque social. estaban los Quilmes, sí, pero estaban los Quilmes, no sé, Sí, nunca vi pero nadie de no un queda ni Quilmes, uno. acá no queda ni uno. No tenés las reservas como las reservas, no sé, Comanche, Cherokee, no hay ni un Quilmes nativo. Pero bueno, así estamos, ¿no? Así estamos, así nomás. Sí. Gastón, un gustazo escucharte, a las órdenes y bueno, fíjate el tiempo que te dediqué, ¿no? También los medios, ¿cuánto tiempo le dedicamos a la educación? Nada. Yo te dediqué Exacto, al casi todo el contrario. programa. Perdón, yo sí, no es que te quiera contradecir y agradezco un montón el tiempo que me diste. Pero ahí pasa algo raro, que ustedes lo escuchaba Valerio Nardozzi, que es un referente en educación. O sea, que los diarios online que publican un montón sobre educación, la gente entra un montón, a veces son de las noticias hasta con más entradas que hay, Mm, temas que después a la larga no terminan en la agenda pública. claro. Hoy el tema educativo más trascendente que es hoy es sobre el financiamiento de las universidades. ¿Viste? La gente y Sí. marchan y se quejan y que esto y Sí, lo otro. sí, sí, sí. Pero no Sí, tienen pero ni idea, no, muchos no tienen no, ni idea de lo que piden. Van ahí es, porque, bueno, sí. es 100% político, pero entonces, o sea, la discusión es esa, y lo haces porque el chico de esa edad te da votos, pero no te pones a pensar que estamos haciendo mal antes. No, 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 es que no. estamos haciendo mal en la primera infancia. No está permitido este eso, no está permitido. No, no, no. Porque, y volvemos a lo que hablamos al principio, y con esto, si querés, ya terminamos, la educación universitaria hoy es un privilegio total, ya no es Sí, más para todos, sí. porque si vos no aprendiste a leer y a escribir en el secundario, o en el primario, que es donde deberías en realidad, ¿cómo vas a hacer O una carrera ciencia dura, universitaria exitosa? matemática. Matemática es No hablamos de matemáticas, una lo dejamos para otro tragedia. día, Sí, pero en sí. matemáticas el chico del secundario no puede hacer una resta simple. Dios me libre. Entonces, 100 menos Eh, 73 menos 12 y entran en gris.
Sí, 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 Y pero eso además es sí, es súper mucho más preocupante. complicado que antes, la dividen y una cosa rarísima. Bueno, Gastón, un gustazo escucharte, un saludo para la barra de la Fundación Libertad y Progreso y siempre a las Les órdenes, ¿eh? mandamos. Dale, muchísimas gracias, que Gracias, tengas un muy Gastón. buen día. Gracias, Gastón. Gastón Kelly es uno de los expertos, joven además, pero muy talentoso de la Fundación Libertad y Progreso, que ha conversado con nosotros sobre un temita, ¿no?